Chicos, yo parto todas las entrevistas y con ustedes va a ser igual. Vamos a hablar de Lírica Disidente, ya está grabando todo y vamos a hablar de un montón de cosas. Pero quisiera partir con ustedes personalmente y conocerlos un poco más personalmente ustedes y de manera, como he hecho todos, es cronológico. O sea, simplemente, no sé quién quiera responder primero, yo voy a lanzar simplemente la pregunta y ustedes se verán y deciden. Dale. Pero ¿por qué ópera? ¿Y dónde nace como ese enamoramiento de la ópera y estudiar canto lírico? Porque repito, hablamos que es difícil la ópera primero, pero incluso en nuestra generación era difícil la ópera. O sea, yo me acuerdo que, repito, que hablamos de nuestra edad, pero para mí no. Yo, o sea, ningún niño anda por la vida, yo voy a ser cantante de ópera. Se te muestra y de repente te gusta. Hay una conexión en hay algún una momento. conexión, qué sé yo, en algún momento. Pero tampoco es la vía más lógica para ningún niño de hace por lo menos 100 años, no sé. Entonces, quiero que cualquiera de los dos tiene derecho a responder, pero ¿cuál fue su primer acercamiento a la ópera y por qué se quedaron y decidieron estudiar canto lírico? Voy a partir yo porque yo soy esa niña extraña que desde muy pequeña quería dedicarse a la ópera. Bueno, me llamo Camila, soy cantante lírica y yo vengo de una familia musical. Vengo de una familia de músicos. Entonces yo desde la guatita de mi mamá escuché ópera y viví en ese mundo. Crecí en el Teatro Municipal de Santiago, que es donde trabajaban mis papás. Ok. ¿Y tu papá qué hacían, perdón? Mi mamá es violista y mi papá es cornista. Wow, Sí, son músicos, sí, corno francés. Entonces, desde muy pequeña en el teatro y yo ingresé a la escuela de ballet como a los 6 años y siendo parte de la escuela fui comparsa en óperas. O sea, estuve en óperas pero bailando y ahí me enamoré. O sea, como viviendo la ópera, no desde como la vereda de ser cantante, sino desde el tras bambalinas, desde el como dejar de ver la ópera como un espectáculo como de espectadora y estar ahí siendo parte, maquillaje, vestuario, las luces, los cantantes, por supuesto. Y ahí empezó un camino de ir enamorándome de, bueno, en mi casa habían muchos VHS de óperas, veía óperas, cantaba La Reina de la Noche. Y claro, yo fui una niña que a los 6 años o 7 años dijo, yo quiero ser cantante de ópera. Okay. Sí, yo soy como la... Pero, sí, yo soy el caso especial. Y claro, ahí ha sido un largo camino de ires y venires, encantarme y desencantarme del canto, pero nada, empecé a estudiar a los 17 años, técnica de canto lírico, claro, de forma particular. Actualmente tengo 29 años y lo sigo haciendo y es mi profesión. Así que esa fue como mi puerta de entrada a la ópera. Y antes de continuar y que me responda, cuando empiezas a los 17 años ya cantabas, o sea, ¿hacías algún tipo de canto? Porque... Había estado en coros antes, sí. También empecé a cantar en coros como a los 9, 10 años. Sí, y también me encantaba que me dieran solos y cantar sola y como tener ese momento de esto es mío y cómo puedo compartirlo, pero también soy parte de un equipo más grande y creo que en mi carrera como cantante siempre he vivido un poco la dualidad de amar mucho el trabajo coral, pero también tener una inquietud grande de ser solista. Entonces ahí también he ido como equilibrando esas dos partes, pero sí, desde los 10 años que canto en coros y a los 17 empecé a tener una formación más de solista. Y ahí, antes de pasar a Nicolás, empiezas a los 17 a estudiar canto lírico como tal, habías estado en coro, porque tus papás eran parte del teatro y todo. ¿Y te interesó alguna otra cosa antes de estudiar canto lírico? O sea, entre tus curiosidades. Sí, psicología. Sí, psicología, y que de hecho me di el gusto hace unos años de intentarlo y no lo logré, pero eso puede ser para otra conversación con un vinito, algo por el estilo. Pero sí, en general las ciencias sociales siempre me han gustado mucho. Estaba como entre mis opciones psicología o sociología o antropología, alguna pedagogía. Pero creo que al final de cuentas la ópera me ha empujado toda mi vida como a esto es lo que tienes que hacer, como en esto eres buena, esto te gusta, esto te hace feliz. ¿Y en ese reconocimiento entre psicología y canto, tipo cuando intentaste psicología, te intentaste dar ese gusto y no conectabas, ¿no? Sí, Por alguna razón sí. ¿Siempre te sentiste súper cómoda con el canto y con el coro? O sea, como que igual había una vibración ahí que te hacía... Sí, igual no diría que siempre ha sido un lugar amable. Creo que ahí podemos profundizar quizás más adelante respecto a cómo es la experiencia de la pedagogía del canto en nuestro país, pero creo que no siempre ha sido una relación sana. Ha habido toxicidad con la carrera, porque bueno, somos artistas, nuestro trabajo es como
subir al escenario, exponernos, hay mucho del ego de repente que puede como nublar nuestra conciencia o también el por qué hacemos lo que hacemos y que al final para mí la respuesta ha sido, esto no se trata de mí, sino que es un trabajo colectivo, que estamos haciendo todas las personas que estamos en el escenario, que estamos detrás del escenario, que están en el taller de vestuario, quienes construyeron la escenografía. Entonces sí, no siempre ha sido amigable y lleno de amor mi camino hacia la ópera, pero siempre termino volviendo a enamorarme de ella como una y otra vez. Perfecto. ¿Y para ti? Bueno, para mí no fue como un cuento de hadas. Pero sí fue como haber llegado hasta ese lugar. Pasó que yo siempre me sentí muy como ajeno en todos los colegios en los que estuve, a todos los grupos de personas. Como que siempre me costó mucho sociabilizar con las demás personas, me sentía muy ajeno a todo, siempre. Entonces, era muy solitario en el colegio. Toma 2. Entonces, era muy solitario en el colegio. Lo que me llevaba a siempre como retraerme, a buscar como, no sé, mi hobby era leer, por ejemplo. Pero yo y perdón que te interrumpa, no, lo voy a hacer mucho. Espero que me den ese chance, pero encuentro muchos símiles conmigo, me pasaba mucho. Y te pregunto, antes de dejar de continuar, a ver si me relaciono también con eso. En esta soledad también era porque como que encontrabas a qué crees tú que se debía. O sea, si pudieses tratar de entenderlo ahora que estamos más grandes, ¿a qué crees tú que se debía como este sentimiento de soledad y de extrañeza con el resto? Yo creo que en general había una cosa como muy como personal mía, como con mis sentires que me hacía sentirme muy tímido. Yo me sentía muy tímido como para relacionarme, para hablar. No sé, recuerdo que gran parte de mi infancia y mi adolescencia la pasé con un tic en el ojo, porque me enfrentaba a una situación que me generaba tener como que enfrentarme a relacionarme con alguien, y empezaba el tic y me hicieron miles de exámenes y nunca se supo si es que venía de algo neurológico o algo así. Entonces me generaba mucha ansiedad tener que como relacionarme con las personas. Y relacionarte con las personas en todo caso, o sea, con adultos, con niños. No, con adultos nunca tuve problemas. Okay. Nunca tuve problemas. Con los pares. Sí, como, no sé, me pasaba, tengo algunos recuerdos de cuando era más chico, como tocaban para el salir al recreo, y yo me sacaba como la cotona, me ponía el vestón, me arreglaba y salía al patio y me iba como a la oficina de la directora a conversar con ella. Y o me iba, no sé, al casino y conversaba con las tías que atendían el casino. Okay, yo quería como encontrar ciertas diferencias entre nosotros y ya las encontré. Yo nunca hablé con los mayores, en todo caso. Me llevaba bien con los adultos, pero sobre todo de mi familia, por ejemplo. O sea, como que siempre... Y yo digo que una de las razones también por las que estudio canto lírico es porque mi papá tenía como 50 años cuando yo era un niño, o sea, era grande. Yo vivía con mi abuela también, tipo, y ahí encontraba cierta conexión. ¿Cuándo te das cuenta entonces que te gustó la ópera? O sea, ¿cuándo llega eso a tu vida? No, falta mucho todavía. Estamos recién empezando. Sí, pasó ya segundo medio, que en el colegio en el que yo estaba había una orquesta juvenil. Pero aparte de leer, ¿tenías algún interés, ya no sea musical o otra cosa que te llamara la atención? Me gustaban mucho las plantas. Okay. Sí, leía cosas de botánica cuando era más chico. En algún momento fui fanático de Harry Potter. También, que también fue una escapatoria muy fuerte, sí, como de muchos niveles. Sí. Pero, no, yo de hecho como que mis primeras ¿cuántas veces te vestiste? Muchas, todos los domingos. Okay. Todos los domingos porque participaba en el fan club de J.K. Rowling en Chile. Wow. Y fue como mis primeros como intentos como de salir un poco de mi casa y como tratar de hacer como algún tipo de círculo como con gente que tuviese algún tipo como de gusto afín. Okay. Entonces, igual me sentía súper extraño, como que me tenía que armar de valor para vestirme con las túnicas, pero fue igual un espacio que me sirvió mucho como para empezar un poco como a forjar un poco una personalidad, porque de estar tan encerrado en sí mismo uno tampoco sabe cómo se relaciona hacia afuera. Entonces, bueno, segundo medio tenía que tomar algún taller en el colegio y estaba la orquesta y me llamó la atención porque mi papá siempre
siempre escucho música clásica, siempre escucho ópera, y siempre me llamó la atención el sonido de la flauta traversa. Y dije yo, ¿por qué no? Claro. Y me metí al taller, me pasaron una flauta, tomé la flauta, me sonó al tiro, y el profe que había en monitor de ese momento era como, mira, como que no suele pasar. Claro. Y me llevé la flauta a la casa y no me separé nunca más de la flauta, y fue como un canalizador como de muchas cosas en mi vida, y empecé a tocar en la orquesta, me pusieron de primera Pero eres flauta. flautista, o sea, Así empecé. Y fue todo ese año que fue muy autodidacta de mi parte, porque el monitor que había en la orquesta era clarinetista y le hacía clase a todos los vientos, y no por ser clarinetista uno tiene que saber claro. el resto de los vientos. Entonces, Claro. en flauta yo aprendí mirando videos. Entonces, me empezó a gustar mucho, me empecé como ¿A qué edad empezaste con la flauta más o menos? ¿En qué año? Fue Tercero medio, ¿no? segundo medio. Segundo ¿Como los 16? 15, Sí. los 15. Sí. Oh, Y yo siempre he sido muy llevado a mi idea. ok. Entonces fue como, no, quiero estudiar flauta. Y yo había desde muy chico dicho a mi familia, a todo el mundo, que yo iba a ser doctor. Ok. Entonces fue un gran golpe en mi familia el decirles que quería dedicarme a esto otro. Y también sin ningún respaldo como de historia que les diera alguna tranquilidad a mis papás, así como, no, en verdad les he estado como ya varios años como Claro. en la música, puede que... No. Así que ahí mi principal apoyo fue mi abuelo. Mi abuelo es cantante de coros. Bueno, él actualmente tiene 93 años y canta desde los 12 años. Entonces, bajo barítono. Entonces, hay una gran historia ahí. Él nunca se dedicó profesionalmente, pero toda su vida recorrió Latinoamérica cantando junto con sus coros. Entonces, él cuando supo, dijo, ya, yo te apoyo, yo te pago el conservatorio, te pago el colegio. Porque si entraba al conservatorio significaba meterme a un colegio que me permitiera ir al conservatorio en las tardes. Y hay un colegio de la Universidad de Chile que se llama ISUCH, Ok. que nació como junto con el conservatorio, que es para que la gente que estudiaba ahí en las mañanas tuviese las clases como del plan regular. Entonces ahí entré a estudiar flauta, y mi vida cambió completamente. Llegué a un lugar, a un colegio, a un curso en donde todos se presentaron tocando su instrumento casi. Entonces había mucho más tema de conversación. Yo me sentí que solté años de angustia y como de ansiedad social en ese momento. Y fue súper cuático igual, porque de pasar a tener un tic nervioso, de no poder como hablarle a las personas, pasé a estar, no sé, arriba de un escenario haciendo algo como muy orgánicamente. Entonces fue como un descubrir un espacio, como mi espacio, mi ambiente, Claro. como que calzó todo muy bien. Entonces ese año fue estudiar flauta, estar en conservatorio, en el colegio, así como juntarse con amigos, armar una orquesta, hacer como tocar los arreglos de otro amigo, por ejemplo, Claro. una cosa. Sí, súper musical y, Sí. y el contacto con eso. Claro. Era Y fue ahí en donde en clases de estética de la música, en ese colegio, me mostraron un colega cantante, Javier Weibel, que en ese tiempo era mi profe en el colegio, me mostró el Dichterliebe de Schumann, y yo como que caí rendido, así, porque ya fue como, no podía creer como lo emocionante que era, como la mezcla entre la música y la poesía, y eso me flechó completamente, y sin nunca antes haber cantado en ningún coro, en la ducha, en ninguna cuestión. Porque para mí, como te cuento, mi enlace con la música fue en el momento que decidí meterme a un taller. Claro. Nunca antes me había interesado como mayormente como algo musical, y menos la música docta. Entonces ahí fue como que dije, no, ya me voy a cambiar a canto, porque creo que con dedicación y técnica todo se puede hacer. Y bueno, eso fue otro problema, así como ya, ahora me quiero cambiar a canto. ¿Cuánto tiempo tenías dedicándote a la flauta en ese Un momento? año. Un O año, sea, o sea, fue 2 cambiando. años en total, uno autodidacta y uno en el conservatorio. Ok, ok. Entonces, y además que fue
quedé en el conservatorio entre como 40 como flautista, habían 4 cupos solamente, entonces fue como, mis papás ya, ok, ya, Es bueno. es bueno. Claro, Claro, entonces ahí fue como ya otro tema más y ya ahí empieza un poco mi camino como en el canto y en conocer óperas, me enamoré de la bohème, me acuerdo de la primera vez, como, y ahí empecé como ya a consumir mucha ópera, a conocer, a leer, a conocer de cantantes y ahí empezó un camino como de... Claro, Sí. dedicarte como tal a la obra. Sí. Les voy a contar un poco del mío, nada más para hacernos amigos. Yo no quería nada de estudiar música, o sea, era muy raro. También tuve una gran conexión con la lectura de niño raro. Eso sí, como que era como que, no sé, mi abuela, yo crecí en la casa de mi abuela, que era una casa grande y tenía biblioteca. Y alguien, no sé, un día me dijo, no, es que tu abuela leyó todos estos libros. Y yo era muy engreído, si ella pudo, o sea, y empecé a sacar libros, empecé a leer, tendría como 8 años. También tuve una fase de Harry Potter, nunca me vestí de Harry Potter y quería... O sea, como que esa es una particular. Que igual somos contemporáneos en edad. Claro, Sí. o sea, y Harry Potter fue bien importante Sí. para nosotros. Yo recuerdo el año en que salió la última película de Harry Potter, en un Sí. viaje de la orquesta, íbamos a hacer segunda de Mahler. 2011 creo que salió la última película de Harry Potter. Y estoy sentado así con mi amigo, y ahora que vamos a ver el año que viene, ¿sabes? Porque ya era, todos los años teníamos nuestra... Y la razón por la que yo entro al coro, esto es muy real y es muy banal de mi parte que lo sepan. O sea, estaba mi primo que toca corno, estaba en la orquesta ya. Y ellos viajaban mucho a Caracas, nosotros siendo un pueblo chico, ellos viajaban mucho a Caracas y la ventaja del sistema era que se quedaban en estos hoteles 5 estrellas y no sé qué, iban a hacer tal pieza. Y me meten en el coro porque un día un tío, hermano de mi papá, le dice, no, ayer llamé a Juan Diego y me colgó porque estaba calentando el agua de su jacuzzi en el Eurobuilding. Era como exacto, ¿no? Carlito, ¿quieres entrar al coro para bañarte? Voy. Obvio. O sea, y de ahí estuve un tiempo en el coro, me empezó a gustar, sinceramente, la dinámica, como les digo, con los chicos del coro era bien diferente al del colegio, sobre todo porque también yo estudié como en un colegio público y yo era bien raro en el sentido de que siempre estaba leyendo, era un súper consentido porque criado por mi abuela también, entonces como que toda esta... Era un niño bastante suave para lo que era el sistema de educación pública en ese momento, y de repente entro a la orquesta, más gente que leía, que le gustaba la música, que le gustaban otras cosas, bueno, empiezo a tener amigos, pero cuando me enamoro que yo digo, bueno, yo puedo dedicarme a esto, me gustaría esto por el resto de mi vida, fue en Caracas, detrás de un escenario igual, eso lo recuerdo por ti. Oh. Detrás de un escenario haciendo como, ni siquiera cantando, íbamos a hacer segunda de Mahler, el coro, incluso en los ensayos generales, salíamos después del cuarto acto, no me acuerdo, o sea, hay un solo de mezzo, creo que Sí, o sea, en el cuarto movimiento en parte el con cuarto los... movimiento, sí. y entrábamos el coro a cantar. Y en estando, desde que llegué, como detrás, o sea, ver a la gente afinando los violines antes de pasar, y luego nosotros detrás, escuchando detrás, como segunda de Mahler, que tienen justamente los cornos de la orquesta Sí, de afuera. afuera, como que siendo parte de eso, fue para mí, pero o sea, me voló la cabeza, o sea, yo no decía esto es lo mejor del mundo, o sea, Es que además Mahler, o sea, además, yo no puedo terminar mal, o sea, no lloro, o sea, sí, no la termino monumental. casi nunca. Toma 4. Y de hecho todavía la escucho, ponen Mahler y si está bien hecha, me conmueve absolutamente. Normal. Exacto. Y además era la pieza favorita de Abreu, justamente. Entonces la hacíamos para todo. O sea, cada vez que había un concierto, hacíamos Venezuela, himno nacional y último movimiento de la segunda de Mahler. Porque él lo pedí, ya era parte de nuestro himno en el sistema. Y por segunda de Mahler es que me enamoró del canto. Luego entra mi profesora de canto o sea, y ni siquiera estudiaba canto lírico, y era como que, bueno, esto de los coros está genial, ahí tendría como 14, 15 años yo. Y a los 16 tal cual, nos dan la oportunidad de la nada, nos llamaron así un día, estábamos todo el coro, chicos, quieren empezar a ver clases en un conservatorio, el conservatorio va a venir cada 15 días, su profesora va a ser tal, y esto pasó en toda la orquesta, o sea, había un profesor de corno que iba a venir, había una profesora de canto lírico y tal, que fue Margot Párez Reina, que era este lujo porque venía de Francia, no sé qué. Margot, yo digo que me imagino que así existirán cantantes acá, no conozco tanto, pero es de estas mujeres que siempre habla coloquial, o sea, entonces, y como es mujer, da mucha risa escucharla hablar,
¿sabes? Porque siempre está hablando adelante. Un poco la caricatura de... Como un poco la caricatura, y escucharlo la primera vez fue como, bueno, pero ¿qué es esto? Sí, es verdad. Y esos primeros meses como aprendiendo a hablar, a quitarnos mañas. Me acuerdo que me dijeron que no podía cantar por un tiempo, porque como que cantaba medio mal, y me dijeron, si sigues cantando así te puedes dañar la voz, entonces dejar de cantar y todo eso. Y ahí es como a mí me empieza a gustar. Pero yo tuve una gran conexión, y yo creo que más allá de Segunda de Mahler, que más allá de Margot, fue este hecho como de... Y lo dijeron ambos, que por eso me llamó la atención, que cómo ser este niño raro de repente, y este niño que no encaja y por cualquier razón, ¿sabes? Y de repente encontrar esos espacios. Empezaron, me dijiste a los 16, ya tú un poco mayor. ¿Cuándo se dan cuenta que de verdad podían cantar? ¿Sabes? ¿Cuándo se dan cuenta? ¿Cuándo llega esa realización de que su voz les gustaba también? No sé si todavía llega. Hace como 4 años. Hace como... La semana pasada creo que me salió bien. Sí, ha sido... O sea, en mi caso, claro, empecé a los 17 años como empezar a estudiar canto. Y claro, ha pasado muchas cosas, muchas decisiones buenas, otras no tan buenas, profesores que me han servido más, otros que me han servido menos, tiempos en que he dejado de cantar también. Y en esos, estamos hablando 2008, como 14 años, recién en los últimos 4 o 5 años, yo siento que mi voz puedo como tenerla como al servicio de lo que quiero hacer. Okay. Obviamente uno siempre se mantiene en formación y siempre puede estar como, o sea, uno siempre está perfeccionándose, siempre está entrenándose, descubriendo cosas nuevas de la voz, pero hace 4 años recién sentí que tenía como las herramientas que necesitaba como para poder empezar a hacer una carrera. ¿Y lo reconociste por algún área que te salió? ¿Lo reconociste por alguna vocalización que te diste cuenta que podías llegar Yo creo que ambas, porque de pronto cuando, no sé, uno está cantando de formas que no son como las más idóneas para uno claro, se siente incómodo cantando o la vocalización es como, oh, no quiero hacer eso, así como, claro, hasta que en cierto momento uno llega ya a aprender como de la vocalización, o sea, ya deja como, o sea, como una fase como de entrenamiento, pienso yo, o de concientizar cosas, y llega un punto en que uno ya te hace una escala y decís como, ya, esto tengo que corregir esto otro, pero ya sientes una comodidad y como la capacidad de ir como enmendando esos errores que el maestro o que tú mismo te vas dando cuenta, y en las áreas también, o sea, empezáis a terminar las áreas completas, claro, los agudos son más fáciles. ¿Te recuerdas? Porque no hubo un momento de clic, ya sea por un profesor o por ti mismo, donde lo hiciste un poquito diferente y te diste cuenta de eso. O sea, sí, no, totalmente, o sea, marco ese cambio como importante como en mi formación cuando conozco a Rodrigo Navarrete, okay, que Rodrigo Navarrete es como un muy reconocido como maestro de canto, con una carrera muy grande aquí en Chile, como bajo barítono, y él me enseñó algo que o sea, que anteriormente a nadie se había detenido a enseñarme, que es a respirar. Okay. Puede sonar muy básico, puede sonar muy como el camino. ¿Cuánto tiempo tenías cantando en ese momento? O sea, 7 años. Pero ya como estudiando canto lírico. Sí, o sea, ahí lo encuentro rarísimo, y perdón que te interrumpa, porque justamente en mi caso, en mi formación, y a lo mejor es reconocerlo también, o sea, de lo diferente que fue, del lujo que fue para mí, que lo primero que hicimos nosotros en el conservatorio cuando yo empiezo fue aprender a respirar, y no nos dejaron cantar hasta aprender a respirar, y no nos dejaban, o sea, casi ni, bueno, como te digo, no me dejaron cantar, y una de las razones era la respiración. Entonces yo por algún momento como que asumí que funcionaba, que una clase de canto lírico en cualquier parte del mundo funcionaba así, o sea, si tú entras a estudiar canto... que no hay estándares, no hay como... Sí, o sea, hay métodos, pero no están estandarizados o no... Okay. Sí. Claro, entonces eso era lo más lógico. Igual yo tenía bastante avanzado con respecto a la respiración, porque estudiaba flauta antes. Claro. Entonces tenía como una... ¿Es un poco diferente igual? Es distinto, pero tenía una capacidad como aeróbica mayor, pero claro, hay diferencias como en los músculos que están, claro, como involucrados. Un paréntesis que quiero hacer, y es para ti la pregunta, pero yo creo que alguna vez escuché, y no sé si me equivoco, mira mi hermano,
que por lo menos los cornistas es muy difícil que sean cantantes líricos, la gente que toca corno. No sé si alguna vez tú escuchaste algo parecido y justamente era porque la respiración es muy diferente y está maleada, o sea, como que si aprendes a respirar para tocar corno es difícil ser cantante lírico y cornista. De hecho, si tocas vientos metales, ya es como que se te complica ser cantante lírico y... No lo había escuchado nunca, Okay. pero con mi papá he tenido varias conversaciones como acerca de respiración y como de la sensación del apoyo. Y al menos en términos de sensaciones, compartimos sensaciones. Okay. O sea, yo me imagino que probablemente el tratamiento que él le da a la columna de aire, que tiene que atravesar un tubo y que se maneja como por otro mecanismo, debe ser diferente al aire como interactuando con las cuerdas y como con el espacio bucofaríngeo, etc. Pero voy a pensarlo. Pero por lo menos no sé, porque justamente es algo que me dijeron y escuché que tu papá era cronista, entonces como que me quedó la duda. Con él hemos tenido conversaciones en que nos entendemos muy bien y en que los términos, por lo menos aéreos de nuestro trabajo, parecen bastante similares. Sí, es que y de hecho me pasa exactamente lo mismo con mi primo, pero no quiero hacer la conversación tan musical para no aburrir a la gente que no es músico, pero sí, todo el apoyo diafragmático y bajar y que se te llene y las costillas a los lados, todo como que igual es bien parecido, pero siento que escuché eso alguna vez, pero si tú no lo has escuchado, a lo mejor es uno de esos mitos que te dicen... Hay tanto o a lo mejor es real, o sea, no lo sabemos, pero el tema es que tenemos que aprenderlo en todo caso. Claro. Y ahora sí No sé, me fue el hilo de lo que estaba... Estábamos en el canto, conociste a Rodrigo Navarrete. Bueno, sí. Rodrigo Navarrete como que vino a tomar ese vacío y a parar todo lo que yo venía haciendo y reforzar, aprender, reaprender desde la respiración y desde ahí volver a construir. Ahí hubo un cambio muy grande como en mi forma de cantar, en la comodidad que sentía al cantar y también las capacidades que tenía al momento de cantar, y ya después eso ya empieza como a pulirse, a perfeccionarse mucho más cuando conozco a Luis Olivares, que él es mi profesor actual, digamos. También Navarrete me dijiste que es bajo barítono. Bajo barítono. Y Olivares es tenor. Tenor. Claro. Entonces ahí pasa algo también, que o sea, los tenores yo creo que somos de las voces más como artificiales que existen. Entonces hay muchas artimañas que yo creo que, a menos que el profesor sea una persona tremendamente consciente, que son cosas que solamente un tenor te puede decir. Claro. Como, ya, la voz aquí hay que girarla de esta manera, como... Sí, yo creo que igual yo diría que es bien importante que si... Obviamente hay grandes profesores y de repente entras a una academia de canto y el profesor es un barítono genial y va a enseñar a todos, pero si tienes la oportunidad estudiando canto lírico, de que si eres soprano, que te enseñe una soprano, si eres tenor, que te enseñe un tenor, es un lujazo y yo creo que en muchos casos necesario, justamente también para entender todos esos detalles que no entiendes y que nadie te puede dar una referencia. Ojo que le agrego a eso que todos los cuerpos son diferentes y que todos trabajamos de manera... De hecho, nosotros en el sistema, cuando estaba en este conservatorio, hubo un gran tiempo que hicimos clases grupales y todo, y uno por uno y cosas más. Y lo dejamos de hacer porque empezó a chocarnos entre todos. O sea, fue una sensación general que era muy raro que viniera alguien y te dijera, no, es que la lengua la bajas cuando haces así, o si pones, y de repente tú no estás entendiendo mi sensación, yo estoy intentando y no puedo, y empezamos a tener clases individuales porque se volvía pesado escuchar a una persona diciéndote, bueno, no sé, si abrir el diafragma, apoyar con el diafragma es súper fácil y de repente a ti te costaba lo que les conté conmigo fuera de cámaras de la lengua, o sea, porque la lengua fue un gran tema y tengo amigos que resolvieron su tema de la lengua a la semana de clase, pero para mí abrir la garganta era lo más fácil y ellos nunca pudiesen encontrar ese espacio, por ejemplo. Entonces, como esta es una cosa tan individual, es bien difícil. Así como también hay gente que en su primer como vinculación con el canto abren la boca y ya está listo. Claro. Hay otras personas como, yo siento que en mi caso, que ha sido un gran proceso de ir encontrando como los lugares, los tiempos. Un segundo, toma 5. Los procesos, los tiempos, cómo el cuerpo también se va desarrollando. A mí me pasa que me pasó que hasta los 22 años yo estaba y no lograba cambiar la voz todavía. Recién a los 24 logré tener ese cambio como corporal que te permite como construir algo como un poco más sólido como con tu voz. Totalmente. Sí. Y para ambos, una vez que ya encontraron que
les gusta el canto lírico, que somos unos bichos raros que queremos hacer esta cosa que no hace la mayoría de la gente. Que por cierto, comentario entre lo de Harry Potter, yo siempre he sentido, y es un prejuicio, nunca se lo he dicho a ningún amigo cantante, se los voy a decir a ustedes para que quede grabado y que me odien todo, pero a mí me encanta, ojo que soy un gran fan de esto y lo disfruto mucho, pero yo siempre he sentido que nosotros somos como una especie de nerd tan raro, o sea, como que nos vestimos de cierta manera en un escenario, o sea, no, ahí está la bruja, se te va a aparecer, ¿sabes? Como que da igual, Hay una conexión. hay una conexión Hay una ahí conexión. pero Toma 6. Pero justo, o sea, obviamente que muchos medios artísticos tienen lo mismo, los actores y todo, ¿no? O sea, para nada es una crítica, pero No. sí es jocoso si lo ves desde fuera, como que hay algo extraño, ¿no? Se dan cuenta que cantan, en tu caso me contaste con tus profesores, pero, y para ti, cuando te das cuenta, pasándote esa pregunta a ti, que servías como para esto, como que reconociste en ti misma, me está saliendo, o... Porque yo me imagino, y se los conté fuera de cámara también, que yo insisto en las preguntas y de repente debería dejarla corta y no insistir, pero que una cosa es cuando te gusta algo, yo voy a hacer esto, pero otra cosa es cuando ya justamente encuentras que si el apoyo de tu familia o no lo tienes, pero tú mismo dices, lo quiero seguir intentando y ya me sale y te atreves a cantar frente a personas, porque yo me acuerdo para mí en lo personal esa realización de que canto en el coro, pero si mi mamá me decía, ay, cántale a la familia, y yo, no, o sea, en el coro, y de repente un día como que, bueno, está bien, lo voy a hacer, porque ya sientes como esa confianza rara de que, sabes, de repente no les va a gustar, pero sabes que lo que estás haciendo se parece a lo que la gente que te entiende le puede gustar. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta en tu caso de eso? Así, Ya, yo diría que hay varios momentos, sí, diferentes hitos. Desde muy chiquitita fui muy afinada. Ok. O sea, como les decía, cantaba La Reina de la Noche, con los fa sostenidos sobre agudos, como, sí, era una niñita que cantaba bonito. Cuando entré al coro también era como afinadita. Y cuando empecé a estudiar canto, me resultaba fácil, orgánico, avancé rápidamente, o sea, como de poder ir abordando también inicialmente áreas antiguas, pero quizás de mayor dificultad. Yo hubo un periodo, yo diría como de 6 años en que estuve estudiando, estaba cómoda, estaba tranquila, empecé a tener trabajo y ahí vino un pequeño periodo de crisis, como de no sé si quiero hacer esto, no, como de básicamente darme cuenta de que llevaba mucho tiempo estudiando canto, pero todavía no terminaba de entender lo que estaba haciendo a nivel técnico. Y eso me generó un conflicto gigante, porque es como, esto significa que mi trabajo está sustentado en mi talento. Claro. Y eso me parece preocupante, porque creo que ninguna carrera en la humanidad es sustentable en base a talento. Claro. Pese a que yo llevaba muchos años estudiándolo, fue como, pero no lo entiendo realmente. No sabría decirte cómo lo hago, o no sabría cómo poder decirte que lo hice así ahora y después lo puedo volver a repetir de la misma forma. Y eso, en una carrera que pero implica... en tu caso, Ajá. mi pregunta, y es una pregunta personal para ti justamente, eres una persona metódica que te gusta como controlar ciertos aspectos, o sea, porque por lo que me explicas, o sea, como no reconocías los aspectos que podías controlar, sabías que eras afinada, sabías que tenías, pero de repente en tu vida en general, cuando decides hacer algo, cocinar o hacer algo, eres una persona como que te gusta el método y que te... Creo que me gusta más el control que el método. Ok. Sí, entonces en el canto yo quizás era muy controladora, pero no era tan trabajadora. Me faltaba trabajar. Porque, insisto, sustentaba en mi talento, en mis capacidades o facilidades, mucho de lo que hacía. Entonces ahí, bueno, hubo un quiebre y al igual que Nico, yo diría que es como hace 4 años en que empecé a estudiar con otras personas, que ahí hubo 1 año y medio que fue muy oscuro y muy difícil porque básicamente me enseñaron a cantar de nuevo. Okay. O sea, me dijeron, Cami, lo que estabas haciendo era muy poco saludable para tu instrumento, estaba generando mucha presión, mucha compresión, tu voz probablemente no va a sonar de la forma en que estaba sonando antes, porque al tener como facilidades yo era capaz como de generar colores, como generar sonidos, pero no era, yo estaba inventando una voz de ópera, pero no era mi voz de ópera. Entonces digo que fue un periodo oscuro porque fue como de desarmar, de esto suena feo, el vibrato está enorme, ¿por qué es tan oscuro? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo tenías, ya habías estudiado canto, ya sea por tu método tal, pero que estabas estudiando canto lírico, hasta que te diste cuenta de esto? ¿Como cuánto tiempo pasó? Como 7 años, 6 Ok. años, sí, no, sí.
uno puede vivir a ciegas una vida entera. Sí, Sí. no, y pasa Sí. mucho, y yo creo que entre cantantes pasa mucho, y perdón de verdad que los interrumpo, pero justamente yo recuerdo muchos amigos, yo repito, y no me daba cuenta, quizá tengo que tener esta conversación con más cantantes, que me estoy dando cuenta hoy del lujo que fue Margot, pero también recuerdo gente que llegaba como tú, que de repente los escuchábamos y era un barítono impresionante y te llenaba un espacio y de repente Margot lo escuchaba y decía, puta, o sea, puedes engañar a la gente, pero no es tu voz, o sea, no, tienes que pasar por esto y era complicado, o sea, tampoco era fácil y todo, pero siento que lo que te pasó es algo que es súper común en todo caso y no se escapa a nadie si de repente no tuviste el mejor profesor o la razón que sea, de repente era un gran profesor pero era tenor y no entendía tu voz de soprano, o sea, qué sé yo, X, no busquemos razones, pero siento que no es algo que se aleje de la realidad de los cantantes líricos, o sea, es algo que puede y pasa seguramente. Toma 7. Te dejo- Sí. Yo creo que tienes mucha razón. Pasa también en otras como dimensiones del canto. Gente que está estudiando de barítono muchos años y de repente le dicen, oye, eres tenor. Claro, Es yo como tengo un gran sucede. miedo de eso, o sea, uno de mis grandes miedos de eso porque me pasó tal cual que una vez Margot me dijo, tú podrías ser tenor, y yo me quedo así como, bueno, voy a cambiar toda mi vida por esto, y fui a otro ensayo con ella y canté una pieza de barítono, me gustó bien, y sí, seguí como barítono, pero yo creo que tengo la duda de que si me voy a Europa y estudio, yo creo que yo podría llegar a ser tenor, ¿sabes? Puede Como ser. que pero no lo sé, y no soy un mal barítono, sin embargo, y tengo como esa... Sí, me lo dijo Margot, eso es como que todo lo que tengo en Sí. realidad, como que, bueno, por lo menos. Sí, Pero- yo creo que lo que puede suceder un poco, no, en ningún caso quiero como eximirme de la culpa personal, como de no haber sido lo suficientemente trabajadora, pero como comentábamos con Nico, el que no haya metodologías claras en la enseñanza de la técnica del canto, el que haya tanto misticismo, tanto tip, no, es que esto se hace así, como tenéis que... Claro. No, o sea, es fisiológico, es anatómico, es físico, es aire interactuando con partes de tu cuerpo. Claro. Entonces, hay tal nivel de desconocimiento que uno te nombran a una gran cantante que hace clases y tú vas y dices, esta persona tiene toda la verdad y me va a cambiar la vida, y no es así. Claro. No hay métodos mágicos para hacerlo, Y todo hay lo que contrario, trabajar. incluso. Sí, hay que trabajar. Entonces, bueno, me cambié con mis profes, mi voz empezó realmente a ser mi voz, como lo que era, porque yo antes sentía que estaba dividida como en dos partes, como que mi centro grave, yo decía, oye, esto es como gordito y oscuro, pero arriba suena como una flauta. Y al final sucede que mi voz toda completamente es más oscurita y más gordita, pero como no sabía extrapolar ese color y poder llevarlo hacia la zona aguda, hacia arriba, lo hacía todo, Claro. comprimía y todo era más chiquitito. Entonces, yo diría que quizás hace 3 años yo digo, me gusta lo que siento que puedo llegar a hacer con mi voz, me gustan las capacidades que tiene en la actualidad, pero también reconocer que queda mucho por aprender. Claro. Queda mucho por aprender, queda mucho por perfeccionar, por ir cada vez pudiendo incorporar más sutilezas, que sea menos técnico, que sea más artístico, toda la dimensión como de los personajes, del texto, de la poesía, del peso de las palabras, o sea, es un trabajo de no acabar y yo creo que hace 3 años recién empecé como a decir, oye, esto quiero Claro. masticarlo y requete masticar. Y hace 3 años, y voy a insistir en ese pedazo, te diste cuenta que tenías estas malas mañas, digamos, por ponerle algún nombre, ¿verdad? Sí, sí. Que no estabas cantando de la manera natural en que lo debías hacer si hubieses tenido la educación profesional adecuada, digamos. Claro. Y luego pasas estos 3 años ya como dándote cuenta de todo lo demás que hay que por explorar ahí. ¿Sientes que fue un cambio grande para ti? O sea, en lo personal para ti. De todas maneras. Ok. O sea, de partida hubo un cambio de repertorio. Empecé a cantar otras cosas. Repertorios siempre diferentes. fuiste soprano, por ejemplo. Siempre fui Sí. soprano, pero empecé a cantar otras cosas. Y yo creo que también hubo un cambio de mentalidad, como de entender de que se requiere trabajo y dedicación para hacer esto. Que puede parecer muy obvio y fácil, pero para mí no lo fue hasta hace poco tiempo. Claro, y además tú eres una niña que como dices, partiste con cierto talento para la música. De repente claro. cuando eres músico, o sea, se te hacía fácil, ibas rodeando esto. Sí, Y de repente hasta que te lo dice alguien, puta, o sea, muy, muy bonito, pero no. claro, O sea, sí. yo voy ahora a pasar a lírica disidente porque vamos a seguir hablando, vamos a pasar por todos los temas que posible hasta que nos den las cámaras.
Pero ya habiendo entendido más o menos de dónde vienen, de dónde cuando se dieron cuenta de que cantaban un poco bien y que les gustaba esto, porque una cosa es que yo también repito que en mi experiencia en el canto tuve muchos amigos que eran unos secos, eran increíblemente buenos y se aburrieron. Tengo otros amigos que no eran tan secos, pero eran los más dedicados y ahora están en Europa cantando en París. O sea, hay un gran chico que de hecho me dio clases a mí, que es sopranista, alumno de Margot, y Margot se especializaba en eso. Eso me enteré yo a los años, que su gran expertise eran las voces masculinas agudas. O sea, ya un contratenor o un sopranista era Mira. Qué era su específico. fuerte, era su específico. Sí, es bien raro, pero ella tenía dos alumnos particulares, y uno es Fernando Escalona, que está en la Ópera de París ahora, y además es compositor y es así una eminencia. A ver, se me olvidó un poco dónde iba. Ah, no, a Lírica Vicente, perdón. Pero mira, bueno. Oh, ya.